Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, profesor. Sí, se ve. Profe, se ve. Sí, profe. Bueno, esta presentación fue muy conversada. Se basa en una presentación del profesor Castro y de la profesora Lacase, en la que intervinimos o pusimos alguna mano al profesor Panza y quien les habla. Así que es una especie de creación colectiva. Obviamente la parte gráfica es del profesor Castro y en algunos casos del profesor Panza, que son los que mejor grafican en PowerPoint de la cátedra. El tema de hoy entonces es función LM y política monetaria. De política monetaria lo único que vamos a ver es cómo se desplaza la función en caso de aplicar una política monetaria, nada más. Después los ejercicios sobre eficacia, etcétera, etcétera, esos vendrán en la otra parte de la materia, que será objeto de análisis en el segundo parcial. Tienen que entender una cosa, que esta materia, como tantas otras, es acumulativa, es decir, que lo que aprendemos en una clase nos sirve para la otra, después lo que aprendemos en las dos clases nos sirve para la tercera, y así sucesivamente hasta el final del cursado. Así que, bueno, si no pueden estar presentes, tienen que ponerse al día, digamos, en el tema omitido, ¿sí? Porque se pierden un eslabón y después les va a costar armar la cadena completa. Bueno, la bibliografía básica son los textos clásicos de Blanchard y Dorbush. Yo prefiero el de Dorbush. Ya explicaré qué objeciones tengo para hacer al texto de Blanchard. En las partes pertinentes, lo cual está subido al campus virtual. Hay un texto un poquito más antiguo de un autor, Frogen, que es muy interesante también, sobre todo por el análisis gráfico, pero no sé si se consigue. Es un texto que tiene ya 2 o 3 décadas. Frogen con Y. Por ahí está subido a internet, no lo sé. En fin. Esta presentación tiene los siguientes contenidos. Herramientas de la revolución keynesiana, un breve repaso, pero respecto de la parte monetaria. El mercado monetario, análisis del mismo, definición de la función LM, demanda y oferta monetaria, derivación analítica y gráfica de la curva LM, análisis conceptual de la misma, posición y pendiente de la curva LM, posiciones por fuera de la curva LM, resumen y casos extremos, más o menos un orden similar al que vimos en el caso de la curva IS. Recuerden que este es un modelo conjunto, más allá de que nosotros lo damos, la presentación la damos por separado. Así que los supuestos que se indicaron, digamos, la historia del modelo y los supuestos que se indicaron en la presentación anterior siguen siendo válidos para esta presentación. Y por último, los efectos de una expansión monetaria. Bueno, ¿qué es lo que Keynes aportó en teoría monetaria? Que es bastante. El libro de él se llamaba Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Por un lado, dividió la demanda monetaria en lo que llamaba demanda transaccional y precautoria, que faltaría acá, que depende de la renta, en esta proporción, y que más o menos se correspondía con la visión marshalliana y de la teoría monetaria. Pero lo que hace es introducir otro concepto, el que llama demanda especulativa, que es, si la primera, la demanda transaccional y precautoria, era la demanda del dinero por su función de medio de cambio o pago, la segunda lo es por su función de reserva de valor. Lo que dice Keynes es que en ciertas situaciones es racional atesorar dinero. En el texto de Dorbush van a ver que esta demanda especulativa está presentada, no existe un término independiente, L sub 0, sino que está presentada solamente como menos H por el tipo de interés. Así, la demanda transaccional y precautoria tiene una relación directa con la renta y la demanda especulativa tiene una relación inversa con el tipo de interés, mediatizada por parámetros de los que hablaremos. Sin embargo, al pasar de una demanda curvilínea a una demanda de tipo lineal, en el caso de la especulativa, es necesario agregarle
un término independiente que es L sub 0. Van a ver que a lo largo de la presentación aparecerá y desaparecerá L sub 0. Cuando desaparece L sub 0 es simplemente porque asumimos que vale 0. Simplemente eso. Siguiendo a Dorbush. Bueno, por lo tanto, la demanda total de dinero será la suma de ambas demandas. Aquí está la demanda como una variable que depende de otras dos. Tengo un problema acá para la representación gráfica, que veremos después, porque tengo 3 variables, y en el plano tengo solamente 2 dimensiones. Sería K por la renta más el término independiente menos H por el tipo de interés. La otra aportación keynesiana es la concepción de trampa de la liquidez. Una situación donde el tipo de interés es tan bajo, y por lo tanto el precio de los bonos es tan alto, que nadie demanda bonos y que toda la población está dispuesta a demandar cualquier cantidad de dinero a ese tipo de interés. Keynes especulaba con que en la crisis del 30 se había llegado a esa situación, lo cual no pudo verificarse empíricamente. Durante mucho tiempo, los economistas, sobre todo los que no eran keynesianos, postulaban que esa era una situación meramente teórica, hasta que se produjo el estancamiento japonés en la década de los 90, y hay innumerable cantidad de estudios que consideran esa situación lo más parecido a la trampa de la liquidez. Trampa de la liquidez o preferencia absoluta por la liquidez, esto será cuando el coeficiente H tiende a infinito y por lo tanto la pendiente de la curva de demanda monetaria, que es la que está representada acá, tiende a 0. Después veremos que en el caso de una política monetaria aquí no sirve para nada. Bueno, entonces el mercado de dinero tiene, en el mercado de dinero, digamos, estará en equilibrio cuando la oferta monetaria, que se simboliza con la letra M por money, sea igual a la demanda. La demanda para transacciones, la demanda especulativa, y esto tendrá que ver mucho en la construcción de la función LM, como veremos. ¿Cómo se representan gráficamente ambas demandas? Por separado. Bueno, la demanda para transacciones o transaccional y precautoria es una función que parte del origen, porque no tiene término independiente, y que depende directamente del mismo. Es decir, a medida que el ingreso crece, la demanda para transacciones y precautoria que se mide en este eje, crece. Mediatizada por un parámetro K, que K es la inversa de la velocidad de circulación del dinero. ¿Sí? ¿Por qué está dibujada esa línea punteada? Bueno, esa línea es una línea de 45 grados. ¿Sí? Y esto nos indica que la demanda para transacciones tiene que estar por debajo de esta línea de 45 grados. ¿Por qué? Porque, como veremos, el valor de K, que es una fracción, es inferior a 1. Y esta línea de 45 grados tiene geométricamente una pendiente de 1. Por eso es importante tenerlo presente. Mientras tanto, la demanda especulativa, que depende en forma inversa del tipo de interés, se refleja en esta curva, dependiente negativa. Entonces tenemos el tipo de interés por acá y la demanda especulativa que depende del mismo. Acá se ha puesto menos H como pendiente, pero en realidad está mal, es menos 1 sobre H. ¿Por qué? Porque esta expresión, ¿sí?, no responde a lo que está graficado. Para responder a lo que está graficado, yo tengo que dar la vuelta a la función. Despejar el tipo de interés, pasándolo al primer miembro, y esto pasándolo al segundo, y después despejar I de H, y entonces la H que está multiplicando el tipo de interés pasará al segundo miembro dividiendo. Entonces la pendiente va a quedar como menos 1 sobre H, pero siempre va a ser negativo. Ténganlo presente, ya lo veremos cuando hagamos la presentación analítica. ¿Cómo representamos gráficamente la demanda monetaria total? Bueno, tenemos que sacrificar una variable, ¿sí? En este caso, sacrificaremos I. ¿Por qué hay que
sacrificar una variable por lo que acabo de decir hace un rato, porque teníamos una variable que dependía de otras dos, en total 3, y el plano tiene 2 dimensiones. Vamos a sacrificar la renta, y por lo tanto la demanda monetaria total, que es esta línea roja, estará representada en el plano de cantidad de dinero y tipo de interés como una línea dependiente negativa, en la cual la renta se considerará como constante. Ahí está. ¿Qué pasaría entonces si aumenta el tipo de interés? Perdón, si aumenta la renta. Bueno, si aumenta la renta, es como a lo largo de toda esta función la renta es constante. Si aumenta la renta y por lo tanto aumenta la demanda transaccional y precautoria a LT2, esta función se va a desplazar en forma paralela hacia la derecha. Si fuese al revés, si la renta disminuyese, esta función se va a desplazar en forma paralela hacia la izquierda. Esto es fundamental que lo tengan presente. Así que si hay alguna duda, hacemos aquí la primera pausa y escuchamos sus preguntas. Imagino que esto lo vieron cuando vieron mercado monetario, pero no está de más volver a repasarlo. ¿Qué parte quieren que repita? Karen. Ah, bueno. Voy a apelar a Introducción a la Economía, materia que ustedes cursaron y aprobaron porque si no, no estarían acá. Cuando se trazaba una curva de demanda de zapatos, por ejemplo, suponíamos que a lo largo de, por aplicación de la condición ceteris paribus, a lo largo de una función de demanda cualquiera, la renta del consumidor, los precios de los bienes relacionados, los gustos, etcétera, permanecían, y las expectativas del mismo permanecían constantes. Y que cualquier cambio en los mismos ocasionaba un desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Lo recuerdan eso? Bueno, en forma análoga, ¿por qué pasaba eso? Porque en el plano en el cual representábamos la demanda de zapatos, había solamente 2 variables, precio y cantidad. Bueno, acá pasa algo parecido. En el plano en el cual he decidido representar la demanda monetaria, solo hay 2 variables. Una es cantidad de dinero, acá está, demanda y oferta, L y M, y la otra es tipo de interés. La renta no aparece. Por lo tanto, la única solución razonable desde el punto de vista matemático y gráfico es suponer que a lo largo de esta función, que esta es la demanda total, L, la renta permanece inalterada, este nivel de renta, y sub 1. Por lo tanto, si el nivel de renta aumentase, ¿sí?, de alguna manera, haciendo un razonamiento analógico con la curva de demanda de zapatos, estoy levantando la condición ceteris paribus y por lo tanto esta función de demanda monetaria total debería desplazarse, acompañando los desplazamientos no de la renta, sino de la cantidad de dinero. Si ustedes se fijan, este segmento que está acá es más o menos parecido a este. O sea, esta demanda, que es la demanda monetaria total, es L0, que sería la demanda especulativa, más LT1, que sería la demanda transaccional para la renta 1. ¿Y qué le sumamos acá? Bueno, le sumamos la demanda transaccional para la renta I sub 2. A la demanda especulativa, por supuesto, que no depende de la renta, sino que depende del tipo de interés. ¿Está bien, Karen? Si disminuyese, por ejemplo, si estuviésemos en el nivel de renta I sub 2, en el nivel de renta I sub 2,
y la renta nacional disminuyese, no mi renta personal, porque esto es un gráfico de tipo macroeconómico, si disminuye la renta nacional, ¿sí?, la demanda para transacciones, que es una fracción constante de la misma, disminuiría de I+2 a I+1, y por lo tanto la demanda total también disminuiría en la misma proporción. Y entonces la curva de demanda monetaria total se desplaza en forma paralela, pero en ese caso hacia la izquierda. ¿Podemos seguir? Bueno, sigamos. Bueno, ahora vamos a ver que hay una relación directa entre la renta y acá no cambié, y el tipo de interés. No sé si aclaré la diferencia. La tasa es en tanto por ciento y el tipo es en tanto por uno. Es fácil pasar de una a otra. Si quiero pasar de tipo a tasa, multiplico el tipo, por ejemplo, 0,10, lo multiplico por 100. Y entonces se convierte en el 10%. Y si el 10% lo quiero pasar a tipo, lo divido por 100 y entonces se convierte en el 0,10. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando la renta aumenta? Dijimos que la renta aumenta y por lo tanto la función de demanda monetaria total se desplaza en forma paralela hacia la derecha en este caso. ¿Qué efecto tiene esto en el mercado monetario? Bueno, pasamos de un equilibrio a otro, ¿sí? De este equilibrio a este equilibrio. Y para que se restablezca el equilibrio en el mercado monetario, por la suba de la renta y por el consiguiente aumento de la demanda transaccional, el tipo de interés debe aumentar. Fíjense, cuando el tipo de interés de equilibrio era I+1, ¿sí?, estábamos acá, al desplazarse la demanda monetaria, al tipo de interés de equilibrio originario pasaríamos a esta posición, que no está marcada acá, ¿sí?, donde la demanda es superior a la oferta. Un exceso de demanda de dinero equivale a un exceso de oferta de bonos. Si hay un exceso de oferta de bonos, eso implica que en el mercado de bonos, que es la contracara del mercado monetario, el precio de los bonos va a tender a disminuir y por lo tanto el tipo de interés va a tender a aumentar de forma tal hasta que se restablezca el equilibrio en el tipo de interés I+2 a una tasa de interés más alta y por ende en el mercado de bonos a un precio de los bonos más bajo. Eso también es una simple mención de algo que vieron cuando vieron dinero en dos clases. Pero es importante que retengan esta relación directa. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Y Valentín preguntó eso en las clases de dinero? Ah. La hipótesis keynesiana es que la riqueza se puede mantener en dos activos alternativos, que son los bonos, que dan un tipo de interés, y el dinero, que no da ningún tipo de rendimiento. ¿Sí? Y que el especulador típico está pendiente de las señales del mercado para pasarse de uno u otro activo. Ahora, los bonos, que son bonos públicos, las perpetuidades, en las cuales pensaba Keynes cuando estaba presentando este modelo, pagaban un tipo de interés, ¿sí?, que se calculaba sobre el valor de cada uno de los cupones. Supóngase que usted compraba un bono de 100 libras, ¿sí?, lo cual en ese momento era muchísimo dinero.
y usted cortaba un cupón anual de 10 libras. ¿Sí? Ahora bien, el bono, además de su valor nominal, como usted sabe, cotiza en el mercado de valores y por lo tanto tiene un valor de compra de mercado que puede estar por encima o por debajo del valor nominal. Entonces, ¿cómo calcula el rendimiento efectivo del bono? ¿Sobre su valor nominal o sobre su valor de compra? Le estoy preguntando. Justamente sobre el valor de compra. Por lo tanto, si estás bajo la par, supongamos que vale 80, y usted va a cobrar el cupón de 10 libras, bueno, pues resulta que 10 dividido 80 es mayor que el 10%, le da una tasa mayor. Pero si estaba sobre la par y usted lo compró a 120 libras, hizo un mal negocio, mirando al tipo de interés, porque las 10 libras sobre 120 dan menos del 10%. Entonces ahí tenemos la relación inversa entre el precio de los bonos y el tipo de interés. Que esa relación deviene de lo que dije al principio. El individuo típico está, Keynes estaba pensando en su propia conducta como especulador, con la cual hizo una fortuna considerable. El especulador tipo estaba pensando permanentemente qué hacer. Entonces, obviamente, ¿cuál sería el consejo de Keynes? ¿Cuándo conviene comprar bonos? ¿Cuándo conviene comprar bonos? No me está respondiendo. Cuando está barato. Por lo tanto, cuando el precio de los bonos es bajo, el tipo de interés es alto. Y entonces conviene comprar bonos y no quedarse en dinero, y viceversa. Por eso la demanda especulativa tiene pendiente negativa y depende en forma inversa del tipo de interés. Espero que haya quedado más claro que la otra vez, si no después vuelve a escuchar la clase y ahí estará explicado. Bueno, esta es la parte que ya hemos visto, ¿no? Con la curva IS, que es la curva de síntesis del mercado de bienes. Y ahora tenemos que ver el mercado de activos, en realidad, más que el mercado de dinero, aunque por la ley de barras, como dijimos en la clase pasada, exceptuamos del análisis el mercado de bonos y nos concentramos en el mercado de dinero. Y vemos cómo existe esa circularidad que señalaba Hicks, que mencionamos en la clase pasada, que la renta afecta al mercado de activos y el tipo de interés afecta el mercado de bienes. Por eso este modelito permite ver la interdependencia entre ambos mercados. Bueno, muy bien. La curva LM, vamos a tratar de distinguir entre curva, función y relación, LM. La relación es el nombre que le da Blanchard, ¿sí? A mí me parece un nombre impropio, pero bueno, así aparece en ese texto. La curva se refiere a la parte gráfica y la función se refiere más bien a la expresión analítica de la misma. Lo que pasa es que la curva no es más que la expresión gráfica de una función. La curva LM muestra combinaciones de valores que pueden adoptar el tipo de interés y el ingreso, renta o producto, para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. Análogamente a la definición que dimos en su momento de la IS. La IS eran conjunto de combinaciones de tipo de interés, ingreso, renta y producto para el cual el mercado de bienes estaba en equilibrio. Así que hay una analogía en la definición. Es también una curva de síntesis, en tanto todos los puntos que la conforman son puntos posibles de equilibrio, o posibles o alternativos de equilibrio en el mercado de dinero. También esas combinaciones de renta e interés garantizan simultáneamente el equilibrio en el mercado de bonos. Claro, porque como hemos mencionado, cuando el mercado de dinero está en equilibrio,
el mercado de bonos también lo está, necesariamente. Bueno, la demanda monetaria es una demanda de saldos reales. Uno no demanda el dinero por su valor nominal, ¿sí? Como el caso del bono, sino que lo demanda por su poder de compra. Por eso es una demanda de saldos reales. Que depende del ingreso, como hemos dicho, para la demanda transaccional y precautoria, y del tipo de interés que de alguna manera refleja el costo de oportunidad de demandar dinero. No, lo que dije es que cuando el mercado de dinero está en equilibrio, también lo está el mercado de bonos. Eso es lo que dije. Volvamos entonces. La demanda monetaria es una demanda de saldos reales, que depende del ingreso para pagar compras y del tipo de interés que de alguna manera representa el costo de oportunidad de demandar dinero. O sea, si demando dinero, dejo de demandar activos alternativos, como los bonos, que rinden un tipo de interés. Por eso, la demanda se traza con pendiente negativa. Y aquí está explicado eso, que seguramente ya vieron cuando vieron dinero. Bueno, ven aquí en esta expresión, que es la expresión de la demanda, tal como la presenta Dorbush, el término L0 no aparece. K, que es el parámetro del cual depende LT o L1, es un parámetro que refleja la sensibilidad de esta demanda ante cambios en la renta. K es una fracción, es menor a 1. Es la inversa de la velocidad de circulación, que es un número positivo mayor que 1. Entonces, por lo tanto, K es una fracción menor que 1. Mientras que H, del cual depende la demanda L2 o L especulativa al tipo de interés, es un parámetro que refleja la sensibilidad de ese tipo de demanda ante cambios en el tipo de interés. Y este parámetro oscila entre 0 e infinito. Entonces, el rango de variación de H es mucho mayor que el rango de variación de K. Por lo tanto, va a tener una mayor influencia sobre la pendiente de la curva LM que K, el parámetro H. Me estoy anticipando. Una aclaración respecto a la grabación de la curva IS de la semana pasada. Yo puse ahí que el valor del multiplicador del gasto era mayor que 0, y eso está mal. ¿Qué debería haber puesto ahí? A ver, ¿quién me responde? Mayor a 1. Efectivamente, Carola, mayor a 1. Gracias por la aclaración. Lo dije verbalmente, pero no hubo tiempo de corregirla. No sabría cómo corregir por el otro lado la filmina. Para un determinado nivel de ingreso, L, es decir, la demanda monetaria total, es decreciente en relación al tipo de interés. Hay una relación inversa, como está expresada por este signo menos. Un aumento en la renta, ¿qué provoca? Provoca un desplazamiento de L hacia la derecha, lo vimos, dado un interés, a mayor ingreso, mayor demanda de saldos reales. ¿Y cómo explicamos este desplazamiento? ¿Cómo lo medimos? Bueno, muy fácil. Es la variación de la renta por K, que sería lo mismo que la variación en la demanda transaccional que se produjo como consecuencia del aumento de la renta. Esto no estaba en la filmina anterior, así que esto perfecciona la filmina anterior donde vimos eso. Oferta de dinero. La oferta nominal de dinero en el modelo keynesiano es controlado por el Banco Central y se supone independiente del tipo de interés. Por lo tanto, la oferta de dinero es una línea vertical. Esto ha sido puesto en cuestionamiento por modelos posteriores, que nosotros no vamos a ver. Ahora, la oferta de dinero
en realidad es una oferta real de dinero. M sería la oferta nominal, el valor nominal del dinero, y la oferta real es M dividido P. Aquí está, M dividido P. Ahora, ¿por qué esta P está con una rayita acá? ¿Qué significaba cuando a una variable le poníamos un sombrerito de este tipo? A ver. Que es constante. Muy bien, porque estamos en un modelo donde uno de los supuestos es que los precios se mantienen constantes. ¿Sí? Así que por ahora vamos a trabajar bajo esa hipótesis. Más adelante levantaremos la hipótesis de precios constantes y veremos cómo se ve alterado el modelo con precios flexibles, obviamente. Entonces, bueno, aquí tenemos la oferta monetaria, dos posibles equilibrios, y la demanda monetaria total en el sentido de Dorbush, que es la demanda monetaria para el nivel de renta 1 y para un nivel de renta 2, menos H por I, y el término independiente L sub 0 no está. Bueno, claro, estos son dos posibles equilibrios, luego estos dos posibles equilibrios tendrán que ver con la curva LM, pero más adelante veremos más en detalle la derivación de la misma. La figura muestra combinaciones de tipo de interés e ingresos tales que la demanda de saldos reales es igual al stock monetario disponible. Demanda de saldos reales es la demanda monetaria. Stock de monetario disponible es la oferta monetaria. Que normalmente en estos modelos sencillos se trabaja con M1. Es decir, billetes y monedas en poder del público más depósitos a la vista en poder del público. Bueno, derivación gráfica entonces de la función LM. A mí me gustaba hacerlo con un tercer gráfico, pero se puede hacer con dos, como lo hacen Dorbush y Blanchard. Entonces, comenzando con un nivel de renta I sub 1 aleatorio o hipotético, la demanda de saldos reales es el euro. Ahí tenemos la demanda. Es la misma que habíamos representado en el gráfico anterior. Y esa es la oferta. Entonces, el punto E1 es un punto de equilibrio del mercado de dinero. Por lo tanto, si es un punto de equilibrio en el mercado de dinero, ese tendrá un punto homólogo en la curva LM, que hemos dicho que es un conjunto de combinaciones de tipo de interés y de nivel de rentas para los cuales el mercado de dinero está en equilibrio. El punto E1, que es un punto de equilibrio en el mercado monetario, igualdad entre oferta y demanda de dinero, se representa en el segundo panel como un punto de la función LM que refleja el equilibrio en el mercado de dinero. Vamos a llamarlo también E1. Este punto E1 es homólogo de este. ¿De dónde salen las coordenadas de este punto E1 en este panel? Pregunta importante. Bueno, la coordenada tipo de interés es muy fácil porque surge del gráfico del mercado monetario. La coordenada de renta, digamos, está implícita en esta función, pero si yo acá arriba dibujase una gráfica de la demanda transaccional solamente, que depende del nivel del ingreso, yo podría correlacionar el nivel de ingreso de ese gráfico con el nivel de ingreso de este. Ahí se vería con más claridad. Pero esto es lo que explican tanto Dorbush como Blanchard. Bueno, entonces, ya expliqué este punto, que es un punto cuyas coordenadas son tipo de interés sub 1 y nivel de renta I sub 1. ¿Cuántos puntos son necesarios para construir una recta? Dos. Dos. Entonces, el primer punto ya lo tengo. Debo buscar el segundo punto. Si el ingreso crece hasta I sub 2, la demanda de saldos reales crece para cada nivel de tipo de interés. La demanda, entonces, monetaria se va a desplazar hasta L2. Ahí está, como en el gráfico anterior. En la misma proporción que en el gráfico anterior. Por lo tanto, obtengo un nuevo equilibrio. Ya expliqué por qué se incrementa el tipo de interés, no lo vamos a volver a explicar. Tengo un nuevo equilibrio en este punto para el tipo de interés I sub 2, que es más alto.
¿Mm? Ahí está, es un 2. Si este es un punto de equilibrio en el mercado de dinero, pues entonces tendrá un punto homólogo en una función, o en una curva, perdón, LM, que será el punto E2, cuyas coordenadas se obtienen de la misma manera. Tipo de interés I sub 2, que surge de este gráfico, y nivel de renta I sub 2, que está implícita en esta función de demanda monetaria. Uniendo ambos puntos, obtengo la función LM. Bueno, preguntas sobre esto. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Se entiende. Bueno, gracias, señorita Carola. Sigamos entonces. Análisis conceptual. Se aplicaría de la misma manera, Tobías, tal cual. Sin embargo, no trabajamos con la hipótesis de que el encaje fuese igual a 1, porque es un caso muy particular, digamos. La única diferencia que tendrías en el caso de una política monetaria sería que la expansión de la base y la expansión de la oferta serían iguales. Consecuencia de la, o derivación de la igualdad que pusiste aquí en tu comentario. Análisis conceptual de la función LM. La pendiente de la curva LM, como acabamos de ver, es positiva. A mayor ingreso, el tipo de interés que equilibra el mercado es mayor. ¿Por qué? Un aumento del nivel de renta o ingreso, dado un cierto tipo de interés, eleva la demanda transaccional de dinero. Pero el stock monetario existente, en principio, es fijo. Entonces, el exceso de demanda monetaria se corresponde con un exceso de oferta de bonos que presiona a la baja de su precio. Por lo tanto, al bajar el precio de los bonos, el tipo de interés se eleva hasta lograr nuevamente el equilibrio en ambos mercados. En definitiva, ante un aumento de la renta, el mercado estará en equilibrio con un mayor tipo de interés. Y esto es lo que explica la pendiente positiva de la curva LM. Después, en el resumen, volveremos sobre este punto. Derivación analítica. A partir de la condición de equilibrio del mercado de dinero, es decir, la oferta de saldos reales es igual a la demanda, sustituimos demanda por su expresión analítica a lo Dorbus, digamos, suponiendo que L sub 0 vale 0, y entonces despejamos I, es decir, el tipo de interés. I pasa al primer miembro, está negativa, pasa a positiva, y la oferta monetaria que está positiva pasa a negativa al segundo miembro. Y por lo tanto, despejando el tipo de interés, que es la incógnita, esta H que está dividiendo acá, perdón, que está multiplicando, pasa dividiendo. Y entonces la expresión LM, ¿cómo queda? Como que el tipo de interés es igual a 1 sobre H por la oferta monetaria real más K sobre H por el nivel de renta o ingreso. Bajo la hipótesis de que L0 sea 0, ¿no? Entonces, fíjense, anticipando cosas que van a venir después. Esto es una función lineal, ¿sí? Donde esta expresión es la ordenada al origen. Y la segunda, K sobre H, es la pendiente. Y es la variable independiente y el tipo de interés es la variable dependiente, lo cual concuerda con la forma en que se presenta la función LM en la gráfica. Entonces,
Dijimos que la LM tiene pendiente positiva, efectivamente tiene pendiente positiva, K sobre H. Ahora, ¿qué pasa con la ordenada al origen? ¿Qué valor tiene? Bueno, sí, efectivamente, como responden dos estudiantes, tiene valor negativo. A veces lo olvidamos cuando lo representamos gráficamente, pero bueno, es importante tenerlo presente. Ahora, aquí está, acá está dibujada, ¿ven? Ordenada al origen negativa, pendiente positiva. En esta derivación se le ha dado un valor a L sub 0, un valor mayor que 0. Entonces, y no están los precios. Lo estamos complicando. Bueno, supongan que los precios están acá abajo. Es otra expresión alternativa. Sin precios, digamos. Si uno supone que los precios son constantes e iguales a 1, puede omitirlos. Esta sería la expresión que vamos a comparar con la anterior. ¿Ven? La pendiente sigue siendo positiva y esta es la ordenada al origen, que claramente es negativa. ¿Por qué? Bueno, porque L0 es menor que M sub 0. L0, recuerden, es el término independiente de la demanda especulativa, mientras que M0 sería la oferta nominal de dinero. Lo que hace el profesor Panza acá es dar vuelta a la función y expresarla como renta en función del tipo de interés. En cuyo caso, esta expresión, que obviamente es positiva, es la abscisa al origen. Y esa sería la inversa de la pendiente, porque está al revés. La función en el espacio tipo de interés nivel de renta se denomina LM debiendo su nombre a la igualación de demanda y oferta monetaria, es decir, liquidity preference, preferencia por la liquidez, que es el nombre keynesiano de la demanda monetaria, y money, u oferta de dinero. La ordenada de origen es negativa porque siempre M0 será mayor que L0, como acabo de decir. Y la pendiente es K sobre H, ya lo hemos visto. Aquí está al revés. No me gusta trabajar con esta función LM, pero deben tenerlo presente. Entonces aquí está la abscisa al origen y la pendiente, aunque no es la pendiente, sino que es la inversa de la pendiente. ¿Por qué? Porque esta pendiente no se corresponde con el análisis gráfico. Habría que dar vuelta al gráfico. Muy bien. Vamos entonces a la LM, digamos, ortodoxa, que obtuvimos previamente. Lo que está en rojo es la pendiente. La curva LM es más inclinada, es decir, tiene mayor pendiente, cuanto mayor es la respuesta de la demanda de dinero a las variaciones del nivel de renta dado por K, o menor es la respuesta de la demanda de dinero a las variaciones del tipo de interés dado por H. Observen ustedes que tenemos una asimetría entre la influencia de los parámetros en la pendiente de la función LM con respecto a lo que teníamos en la curva IS. ¿Por qué? ¿Cuál era la pendiente de la curva IS? ¿Lo recuerdan? La propensión a consumir, No, afectada por... ¿no? no, no, no. A ver. Vamos a hacer un salto. Acá.
Ahí está. ¿No Profe, era B ¿puede la ser pendiente? la elasticidad de la inversión sería? Sí, ¿y qué más? Esto viene mucho después, pero bueno. Tengo que ¿Y el ponerlo. multiplicador? Claro, no la propensión marginal a consumir, sino el multiplicador. Obviamente el multiplicador está influenciado por el valor de la propensión marginal a consumir y en su caso por el valor de tipo impositivo si existiera. Entonces, esta es la pendiente de la función IS, ¿no? Es menos 1 sobre alfa G por B. Entonces, alfa G y B ambos están situados en el denominador del cociente. Por lo tanto, ambos actúan de la misma manera. ¿Sí? A mayor multiplicador o a mayor B, ¿cómo será la pendiente de la IS? Menor. Menor. Muy bien. Sin embargo, la pendiente de la LM es K sobre H. Entonces, a mayor K, la pendiente será mayor, ¿no? Pero a mayor H, ¿cómo será la pendiente? Menor. Claro, porque está en el denominador. ¿Sí? A eso me refería cuando hablaba de esa asimetría. La otra asimetría que tienen es que la IS tiene una ordenada de origen positiva, mientras que la LM tiene una ordenada de origen negativa. ¿Sí? Bueno, volvamos entonces a donde estábamos. Si es que ahora me acuerdo dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Ven? La curva LM es más inclinada, es decir, tiene mayor pendiente. ¿Cuánto? Mayor es el valor de K, que está en el numerador, y menor es el valor de H. Porque obviamente, cuanto mayor sea K, el valor de este cociente aumenta, dada un valor de H. Y cuanto menor sea H, el valor de este cociente aumenta, dado un valor de K. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Bueno, muy bien. Me dicen que sí. Vamos a seguir, a ver. Sí, sí, fantástico. Sigamos. Entonces, esto puede ser evaluado gráficamente o con la ecuación de la LM, concluyendo que, dado un cambio en la renta, el efecto que se requiere sobre el tipo de interés para restablecer el equilibrio monetario será mayor. Cuanto mayor sea K, porque se produjo un mayor efecto inicial en L. Es decir, si en el mercado monetario el desplazamiento en la función de demanda monetaria es igual a K por la variación del ingreso, cuanto mayor sea K, significa que esa expansión será tanto más importante y por lo tanto, tanto más importante será el efecto sobre el tipo de interés. Cuanto menor sea H, porque la demanda es más insensible a cambios en el tipo de interés. Lo podemos ver gráficamente. Entonces, la curva LM, como dijimos, es más inclinada cuanto menor es H. Entonces, ahí está. ¿Dónde veo el reflejo de que H sea menor? Bueno, lo veo en esta curva, de color azul. A menor H significa que si la pendiente de la demanda monetaria es menos 1 sobre H, si H es menor, la pendiente es mayor.
¿sí? Lo cual refleja menor sensibilidad frente a cambios de la demanda especulativa frente a cambios en el tipo de interés. Podemos notarlo aquí. Acá tenemos un cambio en el tipo de interés de I1 a I2. Fíjense cómo nos movemos a lo largo de la demanda, y aquí recorremos un trecho mucho más amplio que este trecho que recorremos acá. Entonces, luego, esta demanda es más insensible ante cambios en el tipo de interés. Y esto devenga o genera una LM más inclinada, cuanto menor es H, que es la LM de color azul. Este gráfico es del profesor Panza, trabajó con un solo punto, se podría trabajar con 2 puntos, pero se complica un poco más la demostración. Ustedes podían hacer el ejercicio en sus casas, copiando este gráfico, ¿sí? Y suponiendo una variación en el, en el nivel de ingreso, mayor, el ingreso aumenta, ven qué pasa con las demandas monetarias, cómo se expanden y cómo afectaría la obtención del segundo punto de la curva. Y la curva LM es más inclinada cuanto mayor es la respuesta de la demanda de dinero a las variaciones del nivel de renta, es decir, K. En ese caso, la pendiente de la demanda monetaria total es la misma, porque K no afecta la pendiente de la demanda monetaria total. Solo afecta la pendiente de la demanda transaccional. Entonces, ¿qué tendría? Y bueno, tendría 2 valores posibles de demanda transaccional, donde obviamente el valor de K en esta es mayor que en esta, y eso se correspondería con una curva LM más inclinada. Aquí es más sencillo de ver porque la relación es distinta. Pero siempre, en este caso, los puntos que conforman la curva LM, ambas curvas LM, son puntos alternativos de equilibrio en el mercado monetario. Combinaciones de nivel de ingreso y de tipo de interés, que equilibran el mercado monetario. O sea, este punto A es homólogo de este punto A y este punto B es homólogo de este punto B. Posición. Recuerden que posición significa mayor o menor cercanía al origen de la función, al origen de coordenadas. La oferta real de dinero es constante a lo largo de toda la curva LM. Un cambio en la oferta provocaría entonces un desplazamiento en la curva LM. ¿Por qué? Bueno, porque M forma parte de la ordenada al origen de la función LM. Entonces, tenemos una demanda monetaria y una oferta monetaria. Fíjense que acá está expresada como constante. Ambos términos. Entonces, ese nivel de equilibrio se corresponde con ese nivel de equilibrio y hay una curva LM, bueno, cualquiera. Ante una expansión monetaria, ahora lo que cambia es la oferta de dinero controlada por el Banco Central. De M pasamos a M'. Pero fíjense que los precios se siguen manteniendo constantes. El dinero, el Banco Central, bueno, aumenta la base y por lo tanto aumenta la oferta por el multiplicador monetario. Por efecto de esta expansión monetaria, el tipo de interés, aquí pasa lo contrario, digamos. Al tipo de interés de equilibrio de origen, ahora tenemos un exceso de oferta monetaria. Un exceso de oferta monetaria se corresponde con un exceso de demanda de bienes. Un exceso, de bonos. Un exceso de demanda de bonos, como todo exceso de demanda, hace subir los precios de los bonos y por lo tanto hace caer el tipo de interés. Hasta acá. Entonces, este punto es un punto de equilibrio en el mercado monetario, por lo tanto se corresponderá con una curva LM diferente a la curva LM que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque el valor de M ha cambiado y por lo tanto ha cambiado la ordenada al origen de la función. ¿Dónde está este punto E2? Fíjense, está acá. ¿Sí?
está para el mismo nivel de ingreso, porque el ingreso no ha cambiado. La función seguimos trabajando en la misma demanda monetaria, en la cual está implícita la renta y sub 1, pero para el tipo de interés y sub 2. Ahí está. Esa es la nueva LM. Eso hay que tenerlo presente en el desplazamiento, lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio de política monetaria, que si todo va bien van a ser en clases presenciales. Entonces, la curva LM se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. ¿Por qué digo hacia la derecha y hacia abajo? Porque en el manual de Dorbush dicen que se desplaza hacia la derecha, y en el manual de Blanchard dicen que se desplaza hacia abajo. Hay que tener presente esas dos formas de verlo. Para mí es más correcto decir que se desplaza hacia abajo, pero como trabajamos con las funciones de Dorbush, tenemos que verlo de esa manera. A cada nivel de renta o ingreso, el tipo de interés de equilibrio será menor y el público demandará la mayor cantidad de dinero ahora existente. Ahí tenemos una animación linda de cómo es que se desplaza la función. ¿Y cómo se mide este desplazamiento? Bueno, el desplazamiento será igual a, como lo medimos a lo Dorbush, sobre este eje, será igual a la variación de la renta, que va desde esta función hasta esta función, será igual a la variación en la cantidad de dinero por 1 sobre K. 1 sobre K, si K es una fracción, 1 sobre K será un número mayor a 1. ¿De dónde surge esto? Bueno, vamos a ver si podemos explicar. Acá. No. Surge de la expresión alternativa. Acá está. Vamos a suponer, esta es la otra función, la función expresada en términos de renta en función del tipo de interés. Entonces, supongamos una expansión de la oferta monetaria, M, que va a provocar una expansión en la renta. Muy bien. El tipo de interés no cambia, por lo tanto, este segundo término se anula. Y L sub 0 no varía, por lo tanto, la variación del L sub 0, la variación del L sub 0 es 0. Este término desaparece. La variación del tipo de interés es 0, porque lo que cambia es la oferta monetaria. Por lo tanto, este término se hace 0. Entonces, la variación de la renta, ¿a qué será igual? Será igual a la variación de M sub 0 sobre K, o lo que es lo mismo, la variación de M sub 0 por 1 sobre K, que es la misma, es una manera alternativa de expresarlo. Y ahí surge esa expresión que nos explica la magnitud del desplazamiento de una LM hacia otra LM. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno. ¿Podrías repetirlo, por favor? ¿De dónde surge? Esta es una función. Vamos a suponer variaciones. ¿Sí? O sea, voy a hacer variar miembro a miembro. ¿Sí? Y ver qué es lo que me queda de esta expresión. Bueno, L0 no cambia. Es un parámetro, por lo tanto, la variación de L0 vale 0. Entonces, aquí me quedaría la variación de la oferta monetaria por efecto de la decisión del Banco Central dividido K. Tampoco cambia el tipo de interés por decisión del Banco Central, por lo tanto, la variación del tipo de interés es nula, entonces este término también se hace 0. Entonces, ¿qué me queda? La variación de la renta sería igual a la variación de la oferta monetaria sobre K, o mejor dicho, la variación de la oferta monetaria menos 0 sobre K más H sobre K por 0. Esto es 0.
Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Esto algebraicamente no significa nada, por lo tanto lo puedo eliminar. Entonces, lo único que me queda con valores es la expansión de la cantidad de dinero y K. Entonces, en resumen, la variación de I será igual a la variación de M por 1 dividido K. Que es lo mismo que escribir la variación de M sub 0 dividido K. Bien, perfecto. Muchas ¿Sí? gracias. Sí, gracias. Perfecto. Vamos entonces. Aquí, es donde estábamos. Acá está. La variación de la renta es igual a 1 sobre K por la variación de M. ¿Y por qué utilizo esta forma de ver la función? Bueno, porque estoy midiéndola, digamos, asumo que se desplaza a la derecha y por lo tanto lo que tengo que medir es la variación de la renta en función de la variación previa de la oferta monetaria. Por lo tanto, la posición, la mayor o menor cercanía de la función LM al origen dependerá básicamente del valor de la oferta monetaria. Bajo precios fijos. En realidad lo que pasa aquí, si yo prolongara la función hasta acá, digamos, es que al aumentar la oferta monetaria, como el término está como M está en valores negativos, la ordenada al origen se hace más negativa. Entonces se desplaza realmente, como dice Blanchard, hacia abajo. Bueno, este es el resumen de movimientos comparativos de la función LM. Fíjense, acá el profesor Panza lo hace hacia abajo como hace Blanchard. Un aumento en la oferta monetaria, un aumento en K desplaza la función hacia arriba, es más inclinada. Un aumento en L sub 0, si asumimos que L sub 0 tiene valores mayores a 0, tiene el efecto contrario al aumento en la oferta monetaria, porque en la ordenada de origen están cada uno con un signo diferente. Y un aumento en H hace que la función tenga menor pendiente. ¿Sí? Que es el caso contrario al que vimos en la demostración que hicimos, que era que a menor valor de H, la curva LM era más inclinada. Por lo tanto, a mayor valor de H, la curva será más aplanada, es decir, más cercana a la posición horizontal. Bueno, voy a dar ahora los puntos por fuera de la curva y si les parece bien vamos a hacer una pausa. ¿Está bien? Y después continuamos. Si recuerdan cuando vimos la función IS, ¿sí? Vimos que en el espacio donde estaba construida la función IS, si bien todos los puntos que estaban ubicados sobre la curva eran posibles equilibrios del mercado de bienes, los puntos que estaban por fuera eran desequilibrios. Bueno, algo análogo pasa para el mercado monetario. Todos los puntos que están sobre la curva LM son posibles equilibrios del mercado monetario, por lo tanto, todos los puntos que no están sobre la curva LM serán posibles desequilibrios. Tenemos que ver qué tipo de desequilibrios son. Vamos a elegir un punto E3, aquí. Este punto, E3. Este es un punto que no está en la curva LM. ¿Sí? ¿Dónde estaría ubicado el punto E3 en el mercado de dinero? Coordenadas del punto E3. ¿Sí? Tipo de interés y sub 2. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien. ¿Y nivel de renta? Y sub 1. ¿Dónde está I sub 1 expresado? Bueno, está en esta función de demanda monetaria. Por lo tanto, el punto E3 va a estar para esas coordenadas, va a estar ubicado aquí. Es claramente un punto de desequilibrio. ¿Y qué tipo de desequilibrio hay aquí? Si a este tipo de interés la demanda está acá y la oferta está acá, significa que es un exceso de oferta monetaria.
Por lo tanto, todo punto situado por encima y hacia la izquierda de la demanda de la curva LM será un punto de exceso de oferta de dinero, o yo lo escribo EOM, exceso de oferta monetaria, es lo mismo. Otro punto de desequilibrio sería E4, cuyas coordenadas serían, bajo el mismo razonamiento, nivel de tipo de interés I sub 1 y nivel de renta I sub 2. Y eso va a estar sobre esta curva de demanda. Ahí está, E4. Si para este tipo de interés la oferta está por acá y la demanda está por acá, esto claramente es un exceso de demanda de dinero. Luego, todo punto situado hacia la derecha y hacia abajo de la curva LM es un punto de exceso de demanda monetaria. Y aquí tenemos otra asimetría con la función IS. Porque en la función IS, los puntos situados hacia la izquierda de la curva IS eran de exceso de demanda de bienes. Y los puntos situados hacia la derecha de la curva IS eran puntos de exceso de oferta de bienes. Aquí los tenemos al revés. Otra asimetría más. ¿Cómo nos aproximaríamos de los puntos de desequilibrio al equilibrio? Bueno, la forma más fácil es a través de cambios en el tipo de interés. Aquí debería subir el tipo de interés y aquí debería bajar el tipo de interés para aproximarnos al equilibrio. También se podría hacer por cambios en la producción. Aquí debería aumentar la renta y aquí debería disminuir la renta. Pero se asume que cambios en el tipo de interés producen efectos más rápidos que cambios en el nivel de renta, ingreso o producto. Cambios en el tipo de interés afectan la demanda especulativa. Cambios en el nivel de renta afectan la demanda transaccional. Ese es el análisis que uno tendría que hacer. Bueno. Voy a pausar. Bueno, lo último que habíamos visto entonces eran las posiciones fuera de la curva. Y habíamos dicho que todo punto situado hacia la derecha y hacia arriba de la LM representaba un exceso de ofertas de dinero, mientras que todo punto situado hacia la izquierda y hacia abajo, todo punto situado hacia la izquierda y hacia arriba de la curva LM representaba un exceso de oferta monetaria, mientras que todo punto situado hacia la derecha y hacia abajo de la curva LM representa un punto de exceso de demanda monetaria. Distinto a lo que pasaba con la curva IS. Otra de las asimetrías que tiene. Bueno, resumen. Similar al que hicimos con la IS. Entonces, la curva LM está formada por combinaciones de tipos de interés y niveles de renta e ingreso-producto para los cuales los mercados de dinero y de bonos están en equilibrio. Tiene pendiente positiva. Ante un aumento de la renta o ingreso, se eleva la demanda de saldos reales, la demanda transaccional, y, dada una oferta real de dinero, el tipo de interés que equilibra los mercados de dinero y bonos es más elevado. O sea, lo que habíamos explicado ya 2 veces, de cómo un aumento de la renta implica un incremento del tipo de interés, lo cual explica la pendiente positiva de la curva. Cuanto más se estimula el ingreso a la demanda transaccional de dinero, es decir, cuanto mayor es K, y cuanto menos sensible resulta dicha demanda a variaciones en el tipo de interés, H, más inclinada es decir, mayor pendiente tiene la curva LM, lo que intentamos demostrar analítica y gráficamente. Esto implica que ante cambios en el ingreso, los efectos que producen esos cambios en el tipo de interés tienen mayor amplitud. La curva LM se desplaza cuando varía el stock monetario, es decir, como resultado de una política monetaria
bajo la hipótesis de precios constantes. Cambios en el ingreso, por el contrario, generan movimientos a lo largo de la curva LM. Estos cambios modifican la demanda monetaria, como hemos visto, que depende parcialmente del ingreso y del tipo de interés. En puntos situados por encima y a la izquierda de la LM hay exceso de oferta monetaria, y en puntos situados por debajo de la curva y a su derecha hay exceso de demanda monetaria. Situaciones en las que la demanda monetaria no es satisfecha por el stock monetario existente, o por el contrario, no absorbe completamente dicho stock, debido a las preferencias del público que definen las tenencias de dinero y bonos para el tipo de interés asociado a cada punto en cuestión. Esta sería la explicación de por qué se darían esas situaciones de desequilibrio. O el stock monetario no es absorbido, y por lo tanto hay exceso de oferta, o el stock monetario no alcanza para la demanda del público, con lo cual hay exceso de demanda monetaria. Y en ese caso tiene que ver con la preferencia por las tenencias de bonos. Porque recuerden siempre esto, que en el mundo keynesiano la riqueza está permanentemente cambiando de cartera, digamos. O sea, o de dinero a bonos o viceversa. Claro, una vez satisfecha la demanda de dinero para las compras previstas e imprevistas. Yo tengo una duda. Adelante. ¿Podés poner la filmina anterior? Ahí dice que cambios en el ingreso generan movimientos a lo largo de la curva. Y en la filmina anterior, cuando dice que la pendiente es positiva, decía que ante un aumento del ingreso se desplaza hacia arriba y a la derecha. ¿Dónde dice eso? Cuando leíste lo de pendiente positiva, aclaraste que ante un aumento de la renta se desplazaba hacia arriba y a la derecha. ¿Acá en esta filmina? Sí. ¿Este último párrafo? No, cuando leíste lo de pendiente positiva. Cuanto más se estimula el ingreso de la demanda transaccional de dinero y cuanto menos sensible resulta dicha demanda, acá está mal, es la demanda especulativa, a las variaciones del tipo de interés, más inclinada es o mayor pendiente tiene la curva LM. Arriba, tiene pendiente positiva, ante un aumento de la renta se eleva la demanda de saldos reales. Tiene pendiente Esa. positivo. Ante un aumento de la renta, se eleva la demanda de saldos reales. Eso está por fuera de la LM, está en el mercado monetario. Bien. Y dada una oferta real de dinero, mercado monetario, el tipo de interés que equilibra los mercados de dinero y bonos es más elevada. Esto simplemente explica por qué tiene pendiente positiva. No habla de cambios en la función. No, ok. ¿Está bien? Gracias. Gracias Sí, por, gracias. gracias por preguntarlo. Bueno, esto entonces ya lo vimos. Y este era el resumen que yo agregué para que se viera entonces. Fíjense, hay dos formas alternativas de presentar cada una de las funciones. En principio, la función IS tiene pendiente negativa, no cabe duda, y la función LM tiene pendiente positiva, no cabe duda al respecto. Yo puedo presentar la expresión IS como renta en función del tipo de interés, como le gusta hacer al profesor Panza, o, como prefiero yo, hacerlo al revés, tipo de interés en función de la renta. Entonces, cuando la presento de esta manera, ¿sí?, queda claro que la pendiente es negativa, es menos 1 sobre alfa G por B. Y que A sub 0 sobre B es la ordenada del origen. Ahora, cuando la presento de esta otra manera, ¿sí?, digamos, estoy dando vuelta a la función respecto de la curva, si yo aplico la propiedad distributiva, me va a quedar que este valor
A sub 0 por alfa g no es la ordenada al origen, sino la abscisa al origen. Sí, el valor de la función cuando el tipo de interés es 0, que está acá. ¿Sí? Y obviamente alfa g por b no es la pendiente, sino que es, en todo caso, perdón, menos alfa g por b es la inversa de la pendiente. Ahora vamos a la LM. Acá, fíjense, acá están los precios. No está L0, L0 vale 0. Cuando la presento, como me gusta a mí, el tipo de interés en función de la renta, resulta que la pendiente es K sobre H. Porque si yo aplico la distributiva, digamos, y meto esto dentro de la función, acá me va a quedar K sobre H por I. ¿Sí? Entonces K sobre H es la pendiente. Y acá me va a quedar menos M sobre P por 1 sobre H, que es esta expresión, que es la ordenada al origen negativa de la función. Si por el contrario presento la función LM como renta en función del tipo de interés, me va a quedar, aplicando la distributiva, que M sobre P, M por K, perdón, M sobre P por K es la abscisa al origen, que claro, es positiva. ¿Sí? Porque cuando el tipo de interés vale 0, la función LM cruza a la línea de abscisas en un punto positivo. Si no, no estaría ubicada en este cuadrante la función. Y aquí me queda H sobre K, que sería la inversa de la pendiente. Hay que tener presente esto, porque en los diferentes manuales la función puede estar presentada de estas formas alternativas. Profe, tengo una pregunta. Adelante. A mí se me complica entender cuándo la pendiente de la IS sería menos B, es más grande. O sea, ¿se toma como el valor absoluto o sería cuando es un número más cerca al 0, es más No, grande? no, siempre se toma el valor absoluto, por supuesto. Sería independiente al signo negativo que tiene. La pendiente tiene signo negativo. ¿Sí? Ahora, suponete que B vale 400. ¿Sí? Y el multiplicador vale 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuánto vale Sí. la pendiente? Es 1 sobre 800, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Bueno, no sé cuánto será 1 sobre 800. No voy a hacer la cuenta ahora, pero debe ser un número muy pequeñito. ¿No? Sí. Ahora, suponete que B, en vez de valer 400, vale 200. Y el multiplicador sigue valiendo 2. ¿Cuánto sería la pendiente? 1 sobre 400. 1 sobre 400. Bueno. 1 sobre 400, ¿es mayor o es menor que 1 sobre 800? Menor. Es menor. Perdón. Sí. ¿Es menor o es mayor? Si el denominador es menor, vos dividís un número fijo dividido un denominador menor. Ya sería mayor el El número. cociente sería mayor. Claro que sería mayor. Cuando menor es B, cuanto menor es B, ¿sí? Dado un valor de alfa cualquiera, mayor será el resultado de esa operación matemática. La pendiente siempre será negativa, salvo que B tienda a infinito. ¿Qué pasa si B tiende a infinito? Cero. ¿Qué cosa es 0? La pendiente sería 0. La pendiente sería 0. ¿Y cómo sería la función IS? Si la pendiente sería 0, totalmente plana sería.
Muy bien, una línea horizontal. Ahora vamos al otro caso. Suponete que B vale 0. Sí, No se puede hacer la tiende, operación. No se puede hacer la tiende a operación. infinito. No podés dividir por 0. ¿No? Tiende a infinito. A menos que apliques límite. Con lo cual la pendiente tiende a infinito. ¿Cómo sería la IS? Vertical, Vertical. totalmente. Es decir, totalmente insensible al tipo de interés. ¿Y qué es lo que significa B0? Si B es 0, significa que por más que cambies el tipo de interés, los empresarios no reaccionan frente a su demanda de inversión. Ahora, pensalo, Bien, sí, ahora me quedó claro, me quedó claro. pensalo en la LM. ¿Está bien? K es un número que varía entre 0 y 1, o sea que tiene un rango de variación pequeño. Pero H varía entre 0 e infinito, como expresamos hace un rato. Vamos a pensar que H es igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo será la pendiente entonces? Tendería a infinito. Tendería O sea, infinito. Sería vertical. vertical. LM vertical. Y por el contrario, suponete que H tienda a infinito. Sería 0. La pendiente sería 0, o tendería a 0, y por lo tanto la función sería Horizontal. horizontal, que es el caso que presentamos al principio de la trampa de la liquidez. ¿Está bien? Bien, perfecto. Sí, sí, gracias. Igual esto lo vamos a ver ahora en un momento, pero ya que planteó la duda, digamos, nada mejor que despejarla. ¿Mm? En realidad, si ustedes notan cómo están construidas las abscisas y ordenadas al origen de la función, digamos, en el caso de la IS, uno dice, bueno, cambian los elementos autónomos de la demanda global, que están en A sub 0, la IS se desplaza. Pero también, si cambiase B o cambiase alfa G, la IS se desplazaría. Por supuesto, se desplazarían no paralelamente, porque esos elementos también afectan la pendiente. Lo que pasa es que es más difícil que B cambie, y el multiplicador keynesiano solamente cambiaría si se aplicase una política fiscal de variación del tipo impositivo. En el caso de la LM, uno diría, bueno, si cambia H o cambia K, también cambiaría la pendiente de la curva LM. Claro que sí. Y variaría la posición y la pendiente, pero si cambia K o cambia H, variaría no paralelamente. Si cambia M, se desplaza paralelamente. Acá se ve con toda claridad que si aumenta M, la LM viene para abajo. Y también, como vamos a ver cuando introduzcamos la hipótesis de precios flexibles, si los precios cambian, algo va a pasar con la LM. ¿Por qué? Porque así como a lo largo de la curva LM hay solamente un nivel de cantidad nominal de dinero, también hay solamente un nivel de precios. Eso reténganlo para más adelante, por favor. Si no hay más preguntas, seguimos. Estática comparativa, política monetaria. La estática, esto es una repetición de lo que se expresó en la curva IS, es la comprobación de la existencia y unicidad del equilibrio. ¿Qué significa esto? Que permite verificar que existe un equilibrio y que además ese equilibrio es único. La estática comparativa es la comparación entre dos situaciones estáticas o de equilibrio. Generalmente se refiere a una situación que contiene una perturbación respecto a una situación previa que no la contiene. Esto es, hay un equilibrio, sucede una perturbación, normalmente por efecto de medidas gubernamentales, y eso provoca otro equilibrio diferente. Estas perturbaciones se denominan, para el caso de la función LM, política monetaria. La política monetaria expansiva consiste en desplazar la función LM hacia abajo y hacia la derecha.
Y la política monetaria contractiva consiste en desplazar la función LM hacia arriba y hacia la izquierda. La política monetaria no genera un cambio dependiente porque ni H ni K cambian. Eso es cierto. Normalmente lo que el Banco Central, recuerden que trabajamos con M1, lo que el Banco Central cambia es la base. Y por el efecto del multiplicador monetario, eso impacta sobre la oferta, vía creación secundaria. Bueno, aquí tenemos entonces el mercado monetario, y acá tenemos el panel donde va la curva LM. Una demanda monetaria para una renta y sub cero, y una oferta monetaria que estaría dada para un nivel de precios constante, cualquiera sea este. Ese es el punto de equilibrio que tendrá un punto homólogo en esta curva LM, que está dada para este nivel de oferta monetaria, M0 sobre P. Si se desplaza la oferta monetaria, porque cambia la oferta monetaria nominal, M1, manteniéndose constante el nivel de precios, como habíamos visto, ¿sí? Se produce, bueno, un exceso de oferta monetaria que implica un exceso de demanda de bonos, que hace que los precios de los bonos tiendan a subir y por lo tanto que el tipo de interés tienda a bajar hasta esta nueva posición de equilibrio. ¿Sí? Esta nueva posición de equilibrio es un nuevo punto de equilibrio que va a estar en otra curva LM, porque ahora el nivel de oferta monetaria es otro diferente. Luego, la ordenada al origen de la función ha cambiado. ¿Dónde ubicamos este punto? ¿En qué coordenadas? Tipo de interés y prima, y nivel de renta el mismo, y sub cero, porque está sobre la misma curva de demanda monetaria. Hasta ahí se desplazó la LM. Entonces, esta LM sería LM' para M1 de P. Y la variación sigue siendo igual que antes. La variación de M sobre P por 1 sobre K. Eso ya explicamos de dónde surge. Medida en forma horizontal, obviamente. El mecanismo de transmisión de una expansión monetaria, variación de la oferta monetaria real, en este caso a través de la cantidad nominal de dinero, los ajustes de las carteras del público provocan una variación de los precios de activos y de las tasas de interés. Los activos serían los bonos. El gasto se ajusta a las variaciones de las tasas de interés y la producción se ajusta a las variaciones de la demanda agregada. En realidad, este mecanismo está pensado para un esquema conjunto, ténganlo presente para cuando veamos políticas fiscales y monetarias, un esquema conjunto ISLM. Acá lo que estamos viendo solamente es qué pasa con la expansión monetaria simplemente. Por supuesto, si hubiera una política contractiva, el efecto sería al revés. La curva LM se desplazaría paralelamente, pero hacia arriba y hacia la izquierda. Hay casos extremos de la LM, como recién conversábamos con su compañero. El caso de la trampa de la liquidez. Una situación en que el público a un determinado tipo de interés muy pequeño está dispuesto a demandar cualquier cantidad de dinero real adicional y por lo tanto la política monetaria carece de sentido. Y existe el caso clásico, que es el otro caso extremo, en la que se plantea que la demanda de dinero no responde al tipo de interés. Obviamente, porque para los clásicos la demanda monetaria solo tenía sentido cuando se demandaba dinero por su función de medio de cambio y no de reserva de valor. Entonces, en la situación que Keynes llamó, bueno, en realidad fue Robertson el que llamó a esta situación trampa de la liquidez, el público está dispuesto a absorber en efectivo cualquier cantidad de dinero real adicional. La demanda de dinero es totalmente elástica a la tasa de interés. ¿Por qué? Porque H tiende a infinito. Entonces, la LM es horizontal, porque su pendiente, obviamente, si H tiende a infinito, su pendiente tiende a cero. Ahí la tenemos. Y cambios en la cantidad de dinero,
por efecto de la política monetaria, no afectan a la curva LM, que se desplazaría sobre sí misma. La política monetaria no tiene entonces impacto en el nivel de interés, ni obviamente en el nivel de ingreso. Es totalmente ineficaz. El otro caso extremo es el caso clásico. Si este sería el equilibrio del mercado monetario y si suponemos que H es 0, ¿sí?, la función LM es totalmente vertical, porque al no depender del tipo de interés, en el equilibrio la oferta real sería igual a K por I. Cuando la curva LM es vertical, un cambio dado en la cantidad de dinero tiene el máximo efecto sobre el nivel de renta. Siendo H igual a 0, entonces esa sería la curva LM. Como dijimos antes con su compañero, si H es igual a 0, entonces la pendiente de la curva tiende a infinita. Y eso es una línea vertical. Y obviamente la política monetaria expandería a la función LM en el mismo sentido y en la misma proporción en que explicamos antes. Acá se nos presenta un problema. Quiero aclararlo porque los libros no lo dicen. Porque la LM se deriva del mercado monetario. ¿Sí? Y la pendiente de la demanda monetaria es 1 sobre H. Por lo tanto, en el mercado monetario la demanda monetaria también sería una línea vertical. Y como la oferta monetaria es una línea vertical y la demanda monetaria es una línea vertical, o no hay equilibrio en el campo fáctico de los números, salvo en el infinito, o hay un equilibrio permanente en el caso de que ambas se superpongan. Por eso yo soy un poquito cuidadoso respecto a este caso. No me gusta mucho. El otro caso es el de la trampa de la liquidez, no ofrece ningún tipo de dificultades. La única alternativa que tendría en ese caso, que algunos manuales lo trabajaban, era que suponer una oferta monetaria con una leve pendiente positiva, en cuyo caso sería fácil encontrar el equilibrio en el mercado. Pero estas son consideraciones adicionales que yo hago para aclarar la situación, no para confundirlos. Y esto se deriva, estimados estudiantes, de la transformación que ha hecho la macro de la función LM de una función curvilínea, tal como la presentaba Higgs en su artículo de 1937, a una función lineal. Cuando hacemos ese cambio, hay siempre una pérdida de algo. En fin. Fin de la presentación. Y eso sería todo respecto a la función LM, a menos que ahora tengan muchas preguntas para hacer. En cuyo caso estaré encantado de responderlas si es que puedo hacerlas. Adelante. ¿Siguen ahí? Señorita Sofía, su respuesta es muy buena. Yo por mi parte creo que aún no tengo ninguna duda. Es muy buena esa respuesta. Está bien dudar, ¿eh? Está bien, ya lo dijo Profe, Descartes. le hago una pregunta. Adelante. ¿Podría volver a explicar el último caso que mencionó, que dijo que no aparecía en los libros, en los textos? No. Lo que yo dije que no aparece en los textos. Sí. O sea, el caso este se presenta, sí, pero no se presenta el mercado monetario que correspondería a la derivación de esta curva LM. Eso es lo que dije. O sea, te presentan el caso de la función LM
y te presentan que en ese caso, bueno, la política monetaria sería totalmente eficaz, etc. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora Pero sí no, había entendido mal. pero no te dicen de dónde se deriva ese LM. Y entonces, por eso yo planteé esa situación. Un día me puse a pensar, digo, ¿y cómo sería el mercado monetario? Y bueno, la curva de demanda monetaria sería también vertical. Y si la oferta y la demanda son verticales, ¿dónde está el equilibrio? ¿Me explico? Entonces, Sí, sí, ahora sí. la Muchas única gracias. alternativa que se me ocurrió era pensar que en ese caso la oferta monetaria no fuese vertical, sino que, como en algunos libros se presenta, tuviese una leve inclinación positiva. ¿Mm? Nada más. Nosotros hace muchos años dábamos ese caso y preguntábamos qué pasaba en ese caso con la pendiente de la LM, pero dejamos de darlo porque, bueno, no, era un caso que la mayoría de los manuales no contemplaban. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más?